Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Daniel Vera y nuevamente te doy la bienvenida a este canal de Ingeniería Química donde estaré subiendo contenido relacionado con técnicas de solución de problemas y algunos otros tópicos selectos. El día de hoy vamos a resolver un problema de flujo de fluidos. En pocas palabras obtendremos la potencia de una bomba, así que vamos a por ello. En este caso no tengo un enunciado de trabajo, ya que en estos problemas generalmente se maneja mucha información, entonces lo que tengo básicamente es una tabla y un esquema del proceso, ¿no? Cabe mencionar que este problema es de mi autoría y en este sentido, ¿no? Tenemos agua a 25 grados que se va a mover del punto 1 al punto 2, que básicamente son dos tanques expuestos a la atmósfera. El flujo volumétrico es de 0.002 metro cúbico por segundo y me dan los datos de la tubería, ¿no? La línea de succión, o sea, lo que es antes de la bomba, es de 3 pulgadas cédula 40. Esas 3 pulgadas son de diámetro nominal y la longitud total de la línea de succión es de 15 metros. Por otra parte, tenemos la línea de descarga, que en este caso, ¿no?, es de 2,5 pulgadas, cédula 40 también. Y en este caso la longitud total de la línea de descarga pues, es de 25 metros. Por otra parte me dan los accesorios que se pueden observar en el esquema, ¿no? En este sentido, en la succión tengo un codo estándar al 45 grados, que es este rectángulo vertical, y la válvula de retención, conocida también como check o aquí en México como pichancha, que es esta para que no se regrese, ¿no? En este sentido, me dicen es del tipo oscilante y en la línea de descarga tenemos nada más dos codos estándar de 45 que también pueden apreciarse aquí en el diagrama. Ahora, uno de los puntos importantes también es que de este símbolo, ¿no?, del punto 1 del punto 2 hay 19 metros, en este caso de diferencia de alturas, ¿no? Entonces, ya con esta información vamos a trazar la estrategia porque todavía nos falta un poco. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? En este caso, la potencia de la bomba, ¿no? Y en este sentido, pues, ¿qué ecuaciones o datos necesitamos antes que nada, ¿no? Aquí en flujo de fluidos es muy importante que antes de hacer las ecuaciones y todo eso, consigas los datos principales, tanto del fluido como de los materiales, de las líneas, etcétera. Entonces, para el caso del fluido, estamos hablando de que a 25 grados en el agua, el peso específico 9.78 kN por metro cúbico y esta es la viscosidad cinemática, ¿no?, que tiene 8.94 por 10 a la menos 7 en metro cuadrado sobre segundo. En este sentido, estos datos se obtienen de apéndices, ¿no?, generalmente en libros de operaciones unitarias o de flujo viene una, ¿no?, propiedades del agua. Y por otra parte también vienen los de propiedades de tubería de acero. Entonces, para la línea de succión, con simplemente el diámetro nominal y la cédula puedes obtener, en este caso, ¿no?, el diámetro interior y el área de flujo, ¿no?, que vienen ahí, o los puedes sacar con el puro diámetro interior. En sí es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, es lo mismo. Y en este caso pues hacemos lo mismo para la línea de descarga. Generalmente se obtiene diámetro, área, y ahora estamos hablando de acero comercial o soldado. En este caso se toma la rugosidad para considerar las pérdidas por fricción, que es allí hacia donde vamos. Entonces, ya que tenemos los datos tanto del fluido como de la tubería, pues vamos a plantear la ecuación de la energía, que es la que se usa aquí. Aquí no se puede usar Bernoulli como tal porque tienes ya accesorios y tienes también un dispositivo mecánico, entiéndase la bomba, ¿no? Entonces, esta sería la ecuación de la energía. Como puedes observar, es la de Bernoulli, simplemente se le añaden los términos, ¿no? HA, que en este caso es la carga de la bomba, y HL, que implica las pérdidas por fricción, y en este caso las pérdidas menores por accesorios. Entonces, si hacemos esta ecuación desde el punto 1 al punto 2, podemos eliminar primero que nada la presión si consideramos, bueno, la carga por presión, si consideramos que estos son tanques expuestos a la atmósfera, ¿no? Por otra parte, ocurre algo similar con las velocidades. Recordemos que velocidad es igual a flujo volumétrico sobre área. Ahora estamos en un tanque, ¿no? Por lo tanto estaríamos hablando de que su área es muy grande y en este sentido el flujo volumétrico era de 0.002. Entonces imagínate, esto es prácticamente despreciable. En este sentido nos queda algo más o menos como esto y pues lo que vamos a necesitar para sacar la potencia de la bomba es esta carga de la bomba, ¿no?, el HA. Entonces simplemente es la diferencia de alturas que ya conocíamos y le vamos a sumar HL, que es este término que incluye las pérdidas de energía. Entonces vamos a ver en qué consisten todas estas pérdidas, ¿no? En este sentido, pues este es mi esquema. Y me dice, ¿no? HL es igual a H1 más H2, 3, 4, 5, 6, 7.
Bueno, es algo más o menos así. Va de nuevo. Esto es igual a H1 más H2 más H3 más H4 más H5 más H6 más H7. Entonces, como puedes ver, están ligados cada uno a puntos diferentes del sistema de flujo, ¿no? En este caso se le considera un sistema clase 1 romano, ¿no? Entonces, bueno, únicamente debes saber por el momento que hay dos tipos de pérdidas, ¿no? Primero, las pérdidas por fricción, que se dan por el hecho de que el fluido simplemente pase a través de la línea. Entonces, las tuberías tienen cierta rugosidad, ¿no? Y el hecho de que el fluido pase por ahí va a hacer que la energía mecánica se convierta en energía calorífica. En este sentido, las pérdidas por fricción están definidas como el factor de fricción en la zona, ya sea succión o descarga, por la relación del largo total de la tubería entre el diámetro interior, igual depende si es succión o descarga, por la carga por velocidad, que es V cuadrada sobre 2G, ¿no? Y en este sentido tenemos también las pérdidas menores, que son las que se deben a accesorios. Entonces acá lo que se hace es obtener igual el término correspondiente de HL, el factor de fricción en el tubo, que esto lo vamos a discutir en unos momentos, multiplicado, ¿no?, por la longitud equivalente entre el diámetro. Esto ya está predeterminado para cada accesorio y simplemente se multiplica por la carga por velocidad, V cuadrada sobre 2G. Ahora, este Ft por L entre D se conoce también como K y se le llama coeficiente de resistencia. Para no hacer mucho lío acá lo vamos a manejar así. En este sentido, pues ya tenemos la definición, ¿no? Y ahora sí, vamos a hablar acerca de las pérdidas en la succión para ir entendiendo de qué estaba hablando hace un rato, ¿no? Con H1 y todo eso. Entonces, este es el esquema de la succión y en este sentido, ¿no? Vamos a ver primero la pérdida de entrada, el cual se va a llamar H1. Pues resulta que hay una pérdida de energía simplemente por entrar a la línea. Por eso se le llama de entrada, ¿no? De entrada a la línea. En este sentido, esta ya está predeterminada. El coeficiente de resistencia es de 0.5. y se multiplica por la velocidad en la succión al cuadrado sobre 2G, la carga por velocidad. Entonces el primer punto acá importante es eso, ¿no? Hay pérdidas por entrar y aparte de eso, la velocidad en la succión, acuérdate, es diferente que la velocidad en el punto 1 que está marcado ahí. Entonces, ¿cómo decirlo? Las pérdidas que estamos sacando acá las estamos haciendo para succión y descarga y no tienen que ver con el punto 1 y el punto 2, ¿sale? Entonces, habiendo dicho eso, vamos ahora a la parte del codo. Resulta que cuando el fluido, vamos a decirlo así, dobla su trayectoria, pues hay una pérdida de energía ahí porque está vertical y se hace horizontal. En este sentido, el L entre D del codo pues es igual a 16. Nada más tendremos que obtener el factor de fricción en el tubo en la succión. Entonces eso lo vamos a calcular también. Se utiliza igual carga por velocidad. De hecho, si te das cuenta, todo esto es carga de velocidad por algo. Entonces lo importante es determinar ese algo para cada accesorio, para la línea, para la entrada o salida, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora del check de la válvula de retención o de la pichancha, como la decimos acá. Entonces, en la pichancha H3 tenemos un L entre D igual a 100. Esto lo sacas de tablas, ¿no? Bueno, yo lo saqué del MOD de mecánica de fluidos, pero estoy seguro que en cualquier otro libro las puedes encontrar, de operaciones unitarias o de cosas así, ¿no? Obviamente. Entonces acá utilizamos otra vez 100 por el factor de fricción en el tubo, en la succión por la carga por velocidad. Y ahora nos falta la pérdida por fricción, lo que comentaba, ¿no? Esta pérdida que se obtiene simplemente porque el fluido pase a través del tubo. Entonces esta se va a llamar H4 y va a ser, ¿no?, factor de fricción en la succión por L entre D. En este caso L la longitud total de la línea de succión y en este caso el diámetro interior de la tubería de la succión, que decíamos que era el de diámetro nominal 3 pulgadas. ¿no? Se utiliza otra vez la carga por velocidad en la succión. Entonces ya tenemos los primeros 4 y nos faltaban 3. Entonces vamos por los que nos hacen falta. Entonces las pérdidas en la descarga, necesitamos acá también el esquema. Y pues bueno, la primera sería la de los codos, ¿no? Puedo hacer una para cada codo, pero si estás de acuerdo conmigo, simplemente sería sumar un codo más un codo igual a 2 codos, ¿no? No hay mucha ciencia en eso.
Entonces simplemente multiplico 2 veces este 16 que ya tenía por cada codo y me da de 32. Ahora por el factor de fricción en el tubo en la descarga y la carga por velocidad en la descarga, porque ahora tiene otra velocidad debido al cambio de área de flujo, al cambio del diámetro de la tubería, ¿no? Entonces ahora tenemos también la pérdida por fricción en la línea de descarga y aquí es igual, ¿no? Factor de fricción en la descarga por L entre D, longitud de la línea de descarga entre el diámetro interior en la descarga por la carga por velocidad. Y por último me queda que es la pérdida de salida de la línea. Así como hubo pérdida de entrada, va a haber una pérdida a la salida. Entonces esa también ya está predeterminada y su coeficiente de resistencia es 1. Por lo tanto, la pérdida en la salida sería igual a la carga por velocidad en la descarga. Entonces, ya que tenemos definidas estas H de 1 a 7, pues vamos a sustituirlas en la definición de HL, ¿no? De las pérdidas totales, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? Pues, uniendo la succión y la descarga, pues bueno, teníamos ya esta ecuación, ¿no? Para HL y lo único que vamos a hacer es sustituir lo que acabamos de sacar. Entonces, esto se vería más o menos así. Y aquí quiero decir algo, ¿no? Espero no echarme de enemigo a algún profe de flujo de fluidos, pero si no te importa realmente la contribución individual de cada accesorio o de cada una de estas cosas, pues puedes sacar un factor común. Como puedes ver en la succión, pues es la carga por velocidad, BS cuadrada sobre 2G, y en la descarga pues es lo mismo, ¿no? BD cuadrada sobre 2G. Entonces podrías hacer algo como esto y decir nada más, pérdidas en la succión, pérdidas en la descarga, punto, ¿no? Pero bueno, ahí ya depende de qué es lo que te estén pidiendo y todo eso, ¿no? Yo lo hago porque es más rápido, pero bueno, no te recomiendo tal cual que lo hagas si no te lo especifican. Entonces, bueno, podemos reducir todavía un poco más en la succión porque tenemos de factor común FT en la succión. Entonces, ya al final se vería algo más o menos así. Entonces, ya con esta ecuación para HL, si te das cuenta en la de HA, que es para la potencia de la bomba, solo tenía esto y Z2 menos Z1. Entonces, pues ya con esto estamos listos para resolver el problema. ¿Estás de acuerdo que los 19 metros de Z1 y Z2 no son problema? El problema está en sacar esto. Entonces, ahora sí vamos a trazar un algoritmo que me diga, ¿no? En qué orden nos vamos a ir para resolver esto. Primero vamos a sacar las velocidades. Si no tengo las cargas por velocidades, pues no voy a obtener HL nunca, ¿no? Entonces voy a sacar velocidad en la succión, velocidad en la descarga, ¿no? Luego vamos a obtener los números de Reynolds y los factores de fricción que también llevan la rugosidad relativa, etcétera, de lo cual vamos a hablar en un momento. Tenemos también las relaciones L entre D que se necesitan para las pérdidas por fricción en líneas de succión y descarga. Por último obtendremos HL, después HA y por último la potencia de la bomba. Entonces vamos a por ello sin más. Para las velocidades, pues sabemos, ¿no? La velocidad es igual a flujo volumétrico entre área. Tengo el flujo volumétrico y saqué las áreas, ¿no? De estas tablas de propiedades de la tubería de acero. Entonces, la primera, pues es Q entre el área de succión. Acuérdate que Q aplica para las dos líneas de succión y descarga. Entonces, simplemente lo divido entre su área y obtengo, ¿no? Velocidad en la succión, 0.4195 metros sobre segundos. En este caso, tengo ahora la velocidad en la descarga, ¿no? Q entre el área de la descarga, o sea, lo único que cambio es el área, ¿no? Y en este sentido obtenemos 0.6473 metros sobre segundo. Bueno, ahora vamos a pasar al número de Reynolds, ¿no? En este caso tenemos para la succión la definición como tal, ¿no? Velocidad por diámetro interior entre viscosidad cinemática. También hay otra, ¿no? Que usa la dinámica y la densidad, pero esta es más rápida. Entonces sustituimos, ¿cuál uso? Pues la viscosidad dinámica del agua a 25 grados que sacamos al inicio. Tengo la velocidad, tengo el diámetro que también saqué de la tabla de propiedades de tubería de acero, entonces se ve más o menos así. En este caso está redondeado, imagínate, o sea, no hay mucho problema si te desvías con el Reynolds, o sea, que te pases 0.5, 0.6 no afecta mucho cuando hablamos de 36,000, ¿no? En un flujo turbulento. Entonces, bueno, en la descarga se hace exactamente lo mismo, lo único que cambia es la velocidad y el diámetro, porque estamos hablando de que el mismo fluido está pasando por ahí. Entonces se queda la viscosidad cinemática, se cambian velocidad y diámetro para obtener que el Reynolds vale 45,398, de igual manera redondeado.
Entonces ya con los números de Reynolds podemos sacar ahora sí los factores de fricción, y aquí vale la pena decir algo importante, ¿no? Para las pérdidas tal cual por fricción se utiliza Fs o Fd, que es factor de fricción en la succión o en la descarga, ¿no? Y en las pérdidas menores, las de los accesorios, se usa Fts o Ftd, ¿no? Que es la pérdida de fricción en el tubo, en la succión o en la descarga. Entonces vamos a hablar después de esta distinción entre uno y otro, pero lo que debes saber es que la ecuación que aplica para los dos es esta, ¿no? Entonces vamos a utilizar un parámetro, este d entre epsilon, que se conoce como rugosidad relativa. Entonces ahí es donde nos sirve la rugosidad del acero, que también sacamos al inicio. Entonces lo único que vamos a hacer ahora es sacar primero Fs, que es el factor de fricción en la succión, ¿no? Entonces para la rugosidad relativa, pues ¿qué diámetro usamos? Pues el de la succión, diámetro interno de la succión entre la rugosidad del acero. Obtengo 1693.48 y eso lo sustituyo en mi ecuación del factor de fricción, ¿no? Por lo tanto obtengo este valor, sustituyo y al final me entero que el factor de fricción en la succión es de 0.0242. Ahora, por otra parte, sacamos el de la descarga, ¿no? En este caso, la rugosidad relativa se define igual, simplemente cambio el diámetro. Ahora es el diámetro de la línea de descarga, que ya habíamos sacado en la tabla esta, ¿no? De tubería de acero. Entonces obtenemos la rugosidad relativa, la sustituimos en la ecuación del factor de fricción, lo cual se ve más o menos así, y vemos que en la descarga el factor de fricción es igual a 0.0237, prácticamente el mismo que el otro, pero bueno, lo dejamos así sin redondear, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿de qué se trata este FTS o FTD? Pues resulta que lo único en lo que cambian es que se saca el factor de fricción a algo que se le conoce como turbulencia completa, que esto tiene que ver con el diagrama de Moody, que yo no puse acá porque es más lío usar un gráfico, sinceramente. Entonces en el diagrama de Moody podrás observar la zona de turbulencia completa, que básicamente implica Reynolds altos. Entonces una heurística que me sirvió cuando era estudiante, que sinceramente no sé si está mal o está bien, pero a mí no me fue tan mal en la feria con eso, fue agarrar el valor del Reynolds más alto que había en el diagrama de Moody. Así me aseguro que esto está turbulencia completa sí o sí. Entonces lo que se hace es usar en el caso de la succión la misma rugosidad relativa, lo único que le cambio es el Reynolds. Entonces voy a usar el Reynolds más alto, 1 por 10 a la 8, y obtengo que el factor de fricción en el tubo en la succión es de 0.017. Entonces voy a hacer algo similar, pero ahora para la descarga. Entonces, como puedes observar, lo único que hago es dejar igual la rugosidad relativa que ya tenía y le cambio el Reynolds al valor más alto del Moody, 1 por 10 a la 8. Entonces obtengo ahora 0.018 de factor de fricción en el tubo en la descarga. Entonces, muy importante, esos factores de fricción no son los mismos y aquí es donde se ve la manera en la que cambia, ¿no? Entonces, vamos ahora sí. Vamos a obtener ahora las relaciones L entre D, pues simplemente nos largo total de la línea de succión entre su diámetro interior, que también venía de la tabla, y obtengo 192.55, ¿no? Lo mismo voy a hacer en la descarga, longitud de la línea de descarga entre el diámetro interior de la línea, se ve más o menos así. Entonces, ahora sí ya tengo prácticamente todo. Entonces, pues vamos a obtener HL sustituyendo los valores. O sea, la ecuación que yo tenía era esta para pérdidas en la succión y pérdidas en la descarga. Sustituyendo los valores se ve algo como esto, lo cual pues obviamente no voy a describir. Simplemente decir la sumatoria de la succión y la descarga. Pues en la succión hay pérdidas por 0.0643 metros y en la descarga por 0.2356. Entonces, sumando estas dos, las pérdidas pues básicamente son 0.2999, o sea, 0.3 metros, ya redondeando, ¿no? Ahora sí que ya tenemos todas las pérdidas, pues simplemente las vamos a sustituir para obtener la carga de la bomba, ¿no? En este caso de la ecuación de la energía habíamos obtenido lo siguiente, ¿no? Ya tenemos Z2 y Z1, no es mayor problema. En este caso Z2 pues está arriba 19 metros, pues le pongo 19 menos 0, que sería la referencia, o Z1, pues es 19 más 0.3, que son las pérdidas, en este caso, ¿no? Las pérdidas de energía, pues decimos, ¿no? 19.3 metros es la carga total de la bomba, es toda la carga que, entre comillas, tiene que vencer, ¿no? Para poder transportar el agua a 25 grados del punto 1 al punto 2. Entonces,
En este caso pues obtenemos la potencia, simplemente se multiplica carga de la bomba por peso específico por flujo volumétrico, y como tengo esos dos datos pues simplemente los sustituyo. 19.3 metros, el peso específico que saqué de la tabla al inicio, por eso conviene hacerlo así, y por el flujo volumétrico al final se obtiene que la potencia es de 0.378 kilowatts, o en términos de caballo de fuerzas, medio caballo. Entonces ya con eso tenemos ahora sí la potencia de la bomba. Ahora esto es muy importante porque esto es solo la carga total que tiene que vencer, ¿no? Pero en este sentido también debía haber puesto, por ejemplo, una eficiencia, y en ese sentido pues ya sabríamos la potencia real que debe de tener la bomba como tal, ¿no? Porque esto es nada más para poder moverlo, pero debes considerar la eficiencia también. Entonces bueno, como el problema nada más me decía llega hasta la potencia de la bomba, pues la vamos a dejar así. Y el resultado, en pocas palabras, pues sería este, ¿no? Tenemos acá nuestro sistema, sabíamos las pérdidas fueron de 0.3 metros, y en este sentido, ¿no? La potencia de la bomba, bueno, para esta aplicación pues es de medio caballo. Entonces con ese medio caballito ya te la llevas y pues tendríamos en teoría el problema resuelto. Entonces espero que te haya gustado mucho y pues nos vemos muy pronto.